Según cuentan diferentes investigadores a lo largo de la historia, existe un lugar que sufrió todo tipo de desgracias hace algunos siglos. Las penurias asolaron el pueblo de tal manera que terminaron con él repentinamente. De la noche a la mañana quedó deshabitado y hoy en día tan solo sobreviven unas cuantas ruinas que nos cuentan que hace ya demasiados años hubo gente viviendo en sus alrededores. Unos habitantes que se esfumaron de un día para otro sin que nadie se percatara hasta tiempo después. Y en su búsqueda hemos venido hasta aquí para investigar qué ocurrió de verdad y saber definitivamente si Ochate es, como dicen, la puerta del infierno. Ochate es un pueblo abandonado a su suerte y deshabitado desde mediados del siglo XIX. En esta zona, expertos del mundo paranormal han descubierto diferentes fenómenos que no tienen ninguna relación con el mundo de los vivos. Este despoblado ha adquirido cierta fama desde finales del siglo XX, momento en el cual las leyendas y misterios alrededor de él han agrandado su historia. En esta zona han ocurrido una serie de misterios nunca resueltos que hace que los apasionados de la vida paranormal hayan bautizado a este pueblo como el pueblo maldito. El poder realizar una investigación en uno de los lugares referentes del mundo paranormal en nuestro país es todo un desafío. Y es que aquí, en Ochate, han sucedido una variedad y una cantidad tal de hechos inexplicables que resulta inevitable sentir algo más en el momento en el que pisas allí. Y de hecho, esa sensación cuando estás en el pueblo es de que algo no va bien del todo. El condado de Treviño, en la provincia de Burgos, esconde en su interior un lugar tan misterioso y único que comenzó a tener fama en todo nuestro país a partir de los años 80. Todo comenzó en el año 1981, en la revista Mundo Desconocido. Allí salió a la luz un artículo llamado La luz en la puerta secreta. En él se basaban en la fotografía de Prudencio Muguruza, en la que se podía observar claramente la imagen de un ovni sobre una de las casas del pueblo. El propio Prudencio relataba toda su investigación al respecto de estas extrañas luces que había podido observar entre las piedras de la ermita. Además, también aseguraba que los lugareños de pueblos cercanos habían vivido estos sucesos durante toda la vida y que incluso sus antepasados los habían visto. Pero no solo eso. En el propio artículo podíamos descubrir lo que él mismo llamaba el enigma de Ochate, que tuvo sus orígenes allá por el año 1860. De acuerdo a sus investigaciones, a finales del siglo XVIII, el municipio de Ochate contaba con unos 70 vecinos en su comunidad. Sin embargo, el pueblo sufre 3 epidemias graves que acabarían con todos los vecinos menos 3, que consiguieron huir a tiempo. ¿Pero por qué se produjeron esas epidemias? Y es en ese momento en el que comienzan las primeras preguntas, los primeros misterios al respecto de este pueblo. ¿Qué es lo que trajo a esas enfermedades a este lugar? Y lo más curioso de todo, ¿por qué los pueblos de alrededor no tuvieron constancia de ello? Desde entonces, nada se volvió a saber de este municipio hasta que en el año 1947 un vecino de una zona cercana sufrió una experiencia sobrenatural. En esos instantes aseguró ver una fuerte luz sobre la ermita de Burgondo en el propio municipio de Ochate. Aquel hombre no podía salir de su asombro ante lo que veían sus ojos, por lo que bajó hasta este lugar y allí mismo encontró un medallón incandescente que no dudó en tomar entre sus manos. Al hacerlo, el hombre afirma, Víctor Moraza, de hecho se llamaba este vecino, que sintió algo, una sensación tan indescriptible que nunca en su vida volvió a sentir algo igual. En el medallón
podemos comprobar que se trataría de la imagen de la Purísima Concepción, con iconografía de carácter renacentista con numerosa simbología procedente del Antiguo Testamento. Una joya repleta de enigmas que a día de hoy todavía se conserva. Todas estas son las leyendas que se cuentan sobre Ochate, pero hay muchas más, creedme. Esto es solo el principio. Y ahora que ya he conseguido llegar a las ruinas, a los restos de este poblado, voy a intentar averiguar un poco más sobre su historia, mucho más a fondo. Paseando en soledad por aquí, hay ciertas zonas que hacen que se te pongan los pelos de punta. Quizás es por la sugestión, pero lo cierto es que los escalofríos me recorren todo el cuerpo a cada poco. Las sensaciones que se tienen en este pueblo siendo de día son únicas. Es como si me sintiera bien, pero también mal. Es algo contradictorio. No sabría cómo definirlo. Lo que sí que sé es que en pocos lugares he tenido la fortuna de sentirme así a la luz del día. Por eso, y aprovechando este enclave en el que me encuentro, voy a comenzar a realizar una serie de fotografías en las que intentar captar esas sensaciones. No paro de darle vueltas a la cabeza de lo dura que tenía que ser la vida en este lugar antaño. Si ya era difícil por aquel entonces intentar salir adelante, labrarse una vida, hacerlo aquí con la muerte acechando en cada esquina tuvo que ser un horror completamente. ¿Cómo afrontarían esas personas tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Quedarán restos de aquel miedo que debieron de sentir? Preguntas y más preguntas que no cesan en mi cabeza. Y ya no solo eso, sino también el hecho de vivir aislados en este lugar en el que se han vivido tantos sucesos inexplicables a lo largo de su historia. Este es un lugar mágico, sí, pero a mis ojos también es un lugar tétrico. El imaginarme esas situaciones, esas familias sufriendo sin parar durante tantos años y con un final tan trágico, hace que se me parta el alma y vea este lugar como el enclave maldito que dicen que es. La respuesta a estas preguntas y también el resultado de este barrido fotográfico lo podremos comprobar al final de la investigación. De momento voy a hablar con una persona que ha investigado durante los últimos años ese lado oscuro que dicen que tiene Ochate. Actualmente, Ochate es un pueblo abandonado desde hace décadas. Los registros que tenemos nos dicen que en este lugar existió población desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Aunque el lugar estuvo abandonado más de 2 siglos, volvió a repoblarse de nuevo en el año 1522 y alcanzó su época de esplendor en la década de los 30 del siglo XIX. Vivían una decena de familias, pero será en este último siglo, tras una serie de pandemias, cuando la población completamente desaparezca. Tenemos datos que nos indican que el pueblo de Ochate fue fundado en 1134. 100 años después se construiría la famosa torre. Su iglesia fue mandada a derribar y con las piedras construyeron un cementerio en una localidad cercana, conservando únicamente la torre de su iglesia, que se llama la Torre de San Miguel. ¿Cuándo tenemos por primera vez noticias de Ochate? Ochate se remonta al año 3000 a.C., donde hay ya registros de asentamientos en el periodo neolítico y nos hace pensar que aquí ya hubo bastantes poblaciones antiguas. Posteriormente vinieron ya en la Edad de Hierro, se han encontrado restos de cerámica y en la época romana nos encontramos estelas funerarias. Pero es que lo curioso, que ya vamos avanzando, se empieza a formar aquí un pueblo y en el año 1025 aparece con el nombre de Cogate. Posteriormente nos encontramos con la nómina calagurritana,
del año 1230, donde aquí aparece con el nombre de Chocat. No se sabe el número exacto de personas, pero por el recuento de tributos se puede pensar que habría unas 10 familias. Pero Ochate fue llamado en el año 1520, donde aparece Ochate por primera vez y curiosamente solamente tenía unas 25 personas. ¿Cuál es el significado de la propia palabra de Ochate? Por un lado, lo más misterioso y esotérico sería que Ochate significa puerta secreta y referido también a Cogate, el anterior nombre del pueblo, significaría el pueblo más arriba, el pueblo más del norte. Démonos cuenta que estamos en unos pueblos más altos del condado de Treviño con 702 metros de altitud. Y esa gente que vivía aquí, esos pocos habitantes que tenía Ochate, ¿cómo era su día a día? Aquí en Ochate se mantuvo muchísima gente agricultora y ganadera, porque en las tierras del oeste se cultivaba cereales y había árboles frutales. En las tierras un poquito más al sur, patata. Y luego es curioso porque para ser una zona más del norte era una zona muy ganadera. Tenían pocos recursos, pero no querían saber nada del vecino, estaban totalmente en su mundo. Era muy religiosa además, también la religiosidad fue importantísima. De hecho aquí en época de Alfonso X llegó a tener tres ermitas para tan poca gente. En el pasado esa construcción de templos estaba muy relacionada con las energías de ese lugar. ¿Podríamos decir entonces que aquí, en Ochate, existen numerosas energías? Aquí, primeramente, un dato muy importante es que a principios del siglo XX un pastor mató a otro pastor, no se sabe si por problemas mentales o por algún ajuste de cuentas, pero le metió un balazo y luego decía que se movía en el suelo y le remató con el bastón. Solo ya con eso, que hay muchísimo más, pero solo con eso ya estaríamos hablando de que aquí es un sitio de dolor, de un asesinato brutal, y eso deja unas energías en el entorno que inevitablemente, pues ya solo con eso ya habría energías muy negativas en el lugar. Tengo entendido que a partir del siglo XIX es cuando se suceden tres tragedias muy continuadas que hacen que este pueblo gane la fama trágica que tiene hoy en día, ¿no? Es muy curioso que en 1860 la viruela atacó estas zonas y los archivos cuentan que solamente quedaron unas 10 personas vivas aquí. Pero es que encima 4 años después vino la epidemia del tifus que arrasó por completo ya Ochate. Luego se volvió a repoblar muy rápidamente con algunos pobladores, unos 20, cuentan algunos escritos, otros 15, y curiosamente ya vino la cólera en 1870 y otra vez se los vuelve a llevar a todos. Cuentan que solamente consiguieron 3 personas escapar, que consiguieron ir a Emiruri, contaron lo que aquí había pasado. Es como si se hubiera puesto aquí una burbuja donde solamente afectó a los habitantes de aquí y Emiruri, que está al lado, nadie, ahí no les afectó a nadie. ¿Cómo podríamos darle explicación al hecho de que hubiera 3 epidemias tan seguidas y que se produjeran única y exclusivamente aquí, dejando al resto de los pueblos que están alrededor sin ningún caso? Vamos a darnos cuenta que Ochate era una aldea muy pequeña. Hemos dicho que en el año 52, que era la época que más gente hubo, solamente contaba con 56 personas. Y al haber tan poquita gente, pues se lo pasaban de unos a otros. Y es que el problema para mí, que esto pasaba mucho en la Edad Media, que en vez de tener un cementerio adecuado para ello, enterraban a la gente en el propio pueblo, en el centro, y claro, las enfermedades se propagan a la velocidad del rayo. Luego también, si vamos a otros investigadores, como puede ser Julio Corral, que meten un poquito esa dualidad de si las cifras son tan reales, si no, muestra que evidentemente en estas épocas hubo epidemias en pueblos de España, pero que no fueron tan desoladoras. Aquí donde nos encontramos se ha producido mucho dolor, por lo que estoy escuchando. Quizás ese dolor, ese sufrimiento, son las razones por las que ¿se han conservado tantas energías hoy en día? Aquí, aparte de lo que hemos hablado antes, del brutal asesinato, ha habido desapariciones misteriosas, ha habido apariciones de fantasmas, ha habido casos incluso de combustión espontánea. Aquí la niebla es el pan de cada día. Hoy por suerte tenemos un día soleado, pero aquí es una zona de mucha niebla. Y es que aquí la gente cuando viene dice que pierde el sentido del espacio y el tiempo. Incluso hubo unas maniobras militares que los militares durante muchísimas horas perdieron totalmente la orientación de dónde estaban, de su ubicación. Incluso hay fuentes que dicen que algunos militares desaparecieron. Ahora yo lo que sí que te diría, hablando de estas energías, que a mí me gusta comprobarlo con instrumentos milimétricos que nos permiten medir con bastante grado de verosimilitud pues qué tipo de fuerzas hay en el terreno. Y bueno, me he traído un equipo paranormal, así que si quieres empezamos a hacer pruebas por el terreno. Pues por mí encantado, Álvaro, cuando quieras. Perfecto, pues vamos para allá. Según comentan los expertos, en los lugares donde se han producido tantas muertes y tanto dolor, quedan numerosos reductos energéticos.
En busca de ellos y siendo este un lugar con esas características como me ha contado Álvaro, vamos a intentar encontrar algunos puntos que sean más calientes para llevar a cabo pruebas que realizaremos posteriormente cuando llegue la noche. Entonces, Álvaro, ¿utilizamos este péndulo para detectar si hay más o menos energías en algún lugar? Efectivamente, esto es uno de los instrumentos que permiten medir el tipo de energías que hay en un entorno, pero también hay muchos otros, que después te enseñaré algunos de los instrumentos que hemos traído. Es curioso porque los investigadores paranormales usamos siempre este instrumento junto con la máquina de detector de magnetismo, y una vez que encontremos las energías del lugar empezamos a hacer psicofonías, por ejemplo, para ver qué tipos de entes están en ese espacio. Y girando hacia la derecha, como veo que está haciendo, ¿nos está queriendo decir el tipo de energía que nos encontramos? Efectivamente, en este caso sería energía positiva. Siempre que gire a la derecha es muy positiva. Pero yo, por lo que he escuchado Chate, creo que no en todos los puntos vamos a encontrar energías tan favorables. Entonces, ¿puede ser que estemos teniendo suerte gracias a la casa, por ejemplo, en la que nos encontramos ahora mismo? ¿Puede ser que aquí viviera una familia feliz y que todavía queden esas energías de ellos aquí? Efectivamente, esta zona era una zona muy religiosa, había gente de bien, gente que rezaba, que trabajaba, el famoso hora et labora, y desde luego pensamos que los aldeanos no tenían culpa y aquí habría gente de buena voluntad en esta zona donde estamos. Efectivamente, como dice Álvaro, este lugar está repleto de energías. De hecho, aquí se muestran de una manera más amplia en el péndulo. Álvaro, ¿por qué razón nos hemos detenido? Mira, esto se está moviendo muy agitado. ¿Y qué quiere decir que el péndulo se mueva de esa manera? Pues pienso que por aquí había alguna línea, o líneas ley o dragón, donde pasa la energía. Y esas líneas es donde en los centros, cuando se cruzaban, donde ponían los templos y las iglesias antiguamente, que anteriormente lo invadían a cultos paganos, donde había templos paganos. Yo pienso que estaremos cerca de encontrar uno de esos enclaves de estas iglesias o ermitas. Entonces, en el momento en el que nos acercamos a ese tipo de lugares donde se supone que fluyen esas energías, ¿el péndulo reaccionaría de esta manera? Desde luego. Si te parece, seguimos buscando por más enclaves de Ochate a ver si encontramos más puntos así. Me parece perfecto. Vamos para allá. El péndulo no para de girar en todo momento. Las energías que hay aquí son completamente increíbles. Podríamos detenernos en cualquier punto, aunque decidimos hacerlo al lado de esta hoguera, donde empieza a girar, pero lo hace en otra dirección. Tenemos que parar. El péndulo se mueve para la izquierda y esto es una señal inequívoca de que aquí hay energías tenebrosas, ya que al girar a la izquierda hacen que el bajo astral salga para arriba y de alguna forma estamos invocando potencias muy, muy oscuras y tenebrosas. ¿Y a qué podría ser debido que esos bajos astrales se encuentren en este entorno? ¿Tiene algo que ver este lugar en el que nos encontramos? Pues efectivamente, esto sería una señal inequívoca de que aquí se ha estado realizando un ritual de lo que comúnmente llamamos la tenebrosa magia negra. Por lo tanto, yo pienso que aquí es mejor parar. Vale, Álvaro, pues después de conocer todas estas energías tan diversas que hay en Ochate, voy a intentar verlo desde una perspectiva diferente y después de eso, si quieres, charlamos un poco más a fondo de todos los misterios que han ocurrido en este lugar. Ansioso por poder indagar aún más en estos misterios, me dirijo a la ermita de Burgondo, donde voy a hablar con Álvar, que lo sabe todo sobre este lugar. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Porque estamos bastante alejados de lo que sería Ochate, ¿no? Pues sí, nos encontramos ahora mismo en la ermita de Burgondo. Aquí es donde tuvo lugar ese famoso suceso en el que, al caer un rayo, hubo un pastor que descubrió el famoso medallón que tienen custodiado en Irimuri. Y después de este suceso,
todos los 15 de agosto acuden en romería los vecinos del pueblo colindante para venir con el medallón hasta el punto donde se encontró. Y ese suceso también nos lleva a pensar que puede ser un lugar de poder. Resulta extraño que se construyera esta ermita en este lugar tan alejado de la población principal, que es Ochate, ya que aquí alrededor, como puedes ver, no hay nada especial y realmente hay un buen camino desde la iglesia principal de Ochate hasta aquí. He oído al respecto de esta misteriosa ermita que de vez en cuando hay personas que afirman haber visto a una mujer. Sí, tenemos testimonios registrados de varias personas que manifiestan haber visto o haber sentido la presencia de una anciana vestida de negro, enlutado, que además tiene la peculiaridad de que nadie ha sido capaz de verla directamente. Siempre hablan de visiones por el rabillo del ojo, de intuiciones de la presencia, de alguna sombra. Aparte de esa presencia, también he escuchado que aquí ocurrió un suceso que tuvo trágicas consecuencias, ¿no? Dicen las crónicas que hace unas cuantas décadas sucedió una combustión espontánea aquí, que es uno de los fenómenos paranormales más extraños. E incluso se encontró el resto de una mano incorrupta después de esa combustión, que se suma a todos los fenómenos que venimos comentando para hablar de que este lugar es especial, tiene unas fuerzas, algo. Entonces, ¿la mano de aquella persona que se quemó quedó completamente intacta? Sí, exactamente, con un corte limpio, sin restos de hollín, sin calcinamiento, como si hubiera sido cercenada, pero claro, se encontró junto con los restos calcinados de la persona, que también añade más extrañeza a este suceso. Tenemos gran cantidad de testimonios, de historias, de leyendas, incluso de diversos hechos en este mismo lugar. Es curioso porque normalmente los emplazamientos paranormales suelen ceñirse a un modelo, a un patrón concreto, y sin embargo aquí tenemos ruidos, apariciones. Es un abanico de posibilidades tan amplio que al final el misterio en este lugar abunda. Sí, sin duda. Para mí es un lugar muy especial. Desde hace tiempo que lo descubrí, he marcado un antes y un después en mi conocimiento de lo paranormal, porque no es habitual encontrar un punto donde se junten tantas energías y tanta fenomenología en tan poco espacio. Además, es un entorno muy particular, muy aislado, apenas hay poblaciones a la vista, apenas se ve a nadie pasear por aquí. Sí que es verdad que transmite unas sensaciones peculiares. Unas sensaciones que quiero vivir en cuanto caiga el sol, en cuanto empiece la noche. En el año 1860, este pueblo sufrirá una epidemia de viruela. 4 años más tarde será de tifus y en 1870 será de cólera. También existen escritos que nos hablan de incendios en esta zona. Todo esto ocurre en el pequeño pueblo de Ochate y nada parecido en los pueblos colindantes, aunque están a pocos kilómetros. Para un amante de lo paranormal, este pueblo lo tiene casi todo. Avistamiento de ovnis, aparición de fantasmas, parafonías y psicofonías que se han grabado dentro de la torre y la ermita. Desde entonces, numerosos investigadores se han trasladado hasta este lugar para realizar diversos estudios y rituales, de los cuales han obtenido algunas psicofonías. Son los registros de lo que parece ser las voces de una mujer de mediana edad y de una niña que avisan al transeúnte para que abandone el lugar. Cuando comencé a investigar sobre los misterios de Ochate, no podía creerme la cantidad de diferentes fenómenos paranormales que allí habían sucedido. Y es que, si nos paramos a contar cada uno de ellos, podemos descubrir que solo en Ochate han sucedido más fenómenos paranormales que en algunas comunidades autónomas enteras. Una auténtica locura. Tradicionalmente, esta ha sido una zona bastante abandonada, bastante desconocida. Sin embargo, en los últimos años ha ganado cierta importancia en los círculos paranormales. ¿Por qué ha sucedido esto? La historia empieza en el año 1981, cuando Prudencio Muguruza, era un exbanquero de la Caja de Álava, viene aquí a estas tierras con su perrita y de repente ve una especie de estertor y en ese momento coge la cámara y empieza a sacar fotos a una especie de luz extraña que estaba a unos 200 metros de él, a una altura de unos 50-60 metros por encima del suelo, muy cerquita donde está la famosa torre de Ochate. Él cuenta que después de esa fotografía, esa luz bajó a la torre y hizo un resplandor en todo el pueblo. Lo empezó a enviar a los medios,
hasta que por fin, unos meses después, en septiembre, fue publicado en la revista de Mundo Desconocido. Esto dio muchísima polémica, porque empezó a haber muchos detractores, incluso decían que era una lentilla grabada, que tenía esa forma, otros decían que si era un montaje, otros afirmaban que incluso era un ovni tomado en Latinoamérica. Hubo mucha polémica. De hecho, esta es la primera foto que se fotografía, pero es que anteriormente había muchos pastores o gente que venía por la zona que hablaban de que aquí había luces extrañas por la noche. Entonces nos encontramos en una zona donde, ya sea por la sugestión o porque realmente esas personas vieron algo, existen testimonios y leyendas muy variados y diversos. ¿Con cuál te quedas tú de ellos? En el año 1868, nos encontramos en plenas epidemias, pues aquí el párroco de aquí de Ochate era Antonio Villejas. Antonio Villejas le contó a los aldeanos que se iba a coger unas herramientas. Le vieron por última vez en la torre de San Miguel y nunca más apareció. Dicen que desapareció, que Ochate se lo tragó. También incluso hay gente que ha visto dos figuras que vienen por la noche, dos personajes muy altos, con túnicas largas, y que es curioso porque algunos cuentan que hablaron con ellos, literalmente, que no eran humanos, tenían forma como antropomorfa. Aquí hubo un personaje, un pastor llamado Fernando Amestoy, que esta persona cuentan que se fue a la ermita de Burgondo, y cuando fueron a buscarle a los familiares que no venía, se lo encontraron completamente calcinado, pero no encontraron ninguna sustancia inflamable y además encontraron que había quedado una mano intacta. ¿Qué pasa con esto? Que las combustiones espontáneas se producen de una forma que no daña el entorno, o sea, tú te puedes quemar, pero si tienes un sofá al lado no te quema el sofá y encima te deja alguna parte del cuerpo, como un brazo, una pierna, totalmente intacto. ¿Y en qué año sucedió aquel hecho, aquella combustión espontánea que tú me estás contando? Estos fueron registros que se buscaron antes de que empezara esta plaga. Esta plaga del 81 en adelante, pues mucha gente empezó a investigar en los archivos y vieron que esto pertenecía al año 1970. 10 años anteriormente ocurrió esto. Pero ya cuando esto estaba muerto, en el año 1999, volvió a coger impacto Ochate, pero ya no era de ovnis, sino que aquí ya empezó a tener un carácter o una connotación totalmente sensitiva. Vinieron gente que decían que tenían aquí visiones de los muertos, de cuando hubo estas epidemias, gente que conectaba con las energías, y esto es donde aparecen pues, todos los casos de fantasmas. Incluso se han hecho rituales satánicos, hablan de sociedades de brujería, Wicca, esa famosa brujería posmoderna y otras redes neopaganas, pero también verdaderos satanistas que han hecho aquí misas negras, han hecho aquelarres, noches claves de brujas, de luna nueva. Me has hablado de que aquí se han producido avistamientos de ovnis, rituales satánicos, incluso se han visto fantasmas y combustiones espontáneas. Sin embargo, quiero detenerme en esos desvanecimientos, en esas desapariciones que se cuentan sobre este lugar. Es cierto que alrededor de este territorio de Treviño se dice que hay un triángulo donde desaparece gente. Este famoso triángulo, que la verdad no es nuevo, en España también tenemos el famoso Triángulo del Silencio, que conecta Baleares con el Peñón de Ifach y con el Peñón de Esvedra en Ibiza, y aquí sigue este triángulo que conecta Ochate con Imiluri y también con el pueblo de Treviño, propiamente dicho. Parece que hace un triángulo, una especie de triángulo, donde las personas que vienen por aquí, algunos han afirmado que han venido con gente y han desaparecido de la nada. Pero como estamos hablando de tantas desapariciones, ya hacen pensar que ¿a dónde va toda esta gente? Por lo tanto, yo le doy bastante grado de verosimilitud. Aquí, desde luego, yo estoy convencidísimo que una gran parte de las personas desaparecidas y animales también que han desaparecido, perros, gatos que han venido aquí con las familias, estoy convencido de que gran parte de ellas son reales, en mi opinión personal. Aparte de las desapariciones de gente, parece ser que los avistamientos de ovnis en toda esta zona son bastante frecuentes también, ¿no? Evidentemente, es que la fotografía que sacó Prudencio fue el primer testimonio de este ovni que pasa por aquí. Pero es que de antes, desde la década de los 40, se viene afirmando de estas luces de Ochate, que muchos pastores de la zona hablaban de que había luces, que había ovnis. Esta simplemente es el primer testimonio, pero es que luego después aquí ha venido tantísima gente y ha habido muchísimas personas que incluso no solo lo han visto, sino que también hay más fotografías de este supuesto ovni de Ochate. Estaríamos hablando de un platillo volante, no un ovni alargado o ovnis que son verdaderas naves triangulares. Hay muchos tipos. Aquí estaríamos hablando del ovni clásico, platillo volante circular, los que se vieron tanto en la década de los 50 y 60. Al final, tal cantidad de testimonios sobre hechos sin explicación que han ocurrido aquí hacen que este lugar sea especial, ¿no? Yo te diría que
Una gran parte de los hechos pueden ser sugestión de la gente, vienen aquí buscándolo, vienen muy sugestionados y evidentemente el cerebro puede jugar malas pasadas. Entonces estamos hablando aquí que de esas casuísticas son tan repetitivas que crea un patrón y ese patrón nos dice que inevitablemente un porcentaje pequeño, podríamos hablar, es real. Pero aunque sea ese pequeño porcentaje, estamos hablando ya de fenómenos paranormales totalmente reales y desde luego hay gente que se muestra su cara de terror y esa cara de terror, esa mirada de dolor, esa expresión, me dicen que no puede mentir. Evidentemente está diciendo la verdad. Pues si te parece, a la noche, y en ese momento quedamos y comenzamos una serie de pruebas para intentar encontrar lo que hay oculto aquí en Ochate. Yo de momento quiero caminar por todas estas tierras, conectar de alguna manera con el pueblo, pero también con la naturaleza que hay aquí. Nos vemos después. Después de todo lo que me han contado y he podido conocer sobre Ochate, quiero pasear por él e intentar conectar de alguna forma con todos sus alrededores y con lo que fue el propio pueblo. Pretendo sentirme parte del entorno antes de que llegue la noche y comencemos con todas las pruebas. Es observar esta imponente torre que preside el valle que tengo delante de mí y me vienen a la cabeza cada uno de esos enigmas, cada uno de esos misterios que han tenido lugar en este pueblo a lo largo de los últimos tiempos. Y me pongo a reflexionar. Quiero formar parte, ser testigo de alguno de estos fenómenos y quizás por esa razón estamos hoy aquí. Poco a poco me voy haciendo uno con el lugar. Consigo empatizar, conectar de algún modo con la naturaleza, con las ruinas, con los sentimientos de aquellos que murieron. Empiezo a ver cada enclave de otra manera. Intentar reflexionar sobre esa dualidad entre el bien y el mal es la clave para comprender mejor lo que significa este lugar y también lo que fue. Quizás ese pasado con este presente pueda ayudarnos a entender mejor todo lo que ocurrió. Sigo investigando los diferentes rincones. Me asombra que, aun pasado todo ese tiempo desde el abandono del lugar, existan aún estas ruinas capaces de hacer que a uno se le ponga la piel de gallina. El paseo por Ochate llega a su fin. Aquí he podido comprender mejor, visitando los rincones de las ruinas de este pueblo, cada una de las sensaciones que he tenido. Las he interiorizado. He podido experimentar todos y cada uno de los sentimientos que me ha producido este lugar. Creo que ya estoy preparado para esperar a la noche y junto con el equipo llevar a cabo todas las pruebas que tenemos preparadas. Como me dijo Álvaro, estas tierras han sido testigos silenciosos de numerosos hechos cuanto menos inquietantes que aquí se han producido. Con ese historial de sucesos inexplicables está claro que Ochate es un lugar cuyas enormes energías lo han convertido en un enclave de poder. Un emplazamiento donde se han llevado a cabo, entre otros, cuantiosos rituales mágicos, tanto de magia blanca como negra, amparados tan solo por la luz de la luna y la oscuridad que les proporcionaba la noche. Precisamente es en este momento cuando vamos a conocer esa cara oculta del pueblo que solo unos pocos se han atrevido a descubrir para comprobar si esas energías se manifiestan de alguna manera ante nosotros.
la primera de las pruebas que vamos a realizar Álvaro y yo, tiene como protagonista principal un dispositivo muy especial y muy utilizado por los expertos en fenómenos paranormales. Álvaro, ¿qué es este dispositivo? Pues mira, esto es un medidor electromagnético que se usa mucho en los equipos cazafantasmas, puesto que miden las energías de un lugar, el electromagnetismo que hay en la zona. Y evidentemente estamos en una zona virgen de campo. Aquí no hay ningún tipo ni de wifi, ni de 4G, ni de 5G, evidentemente. Por lo tanto, todo lo que sea una aberración magnética, estamos hablando de que es un lugar de poder donde se sobreentiende que hay una concentración paranormal gigantesca. Entonces, por eso está marcando unos niveles tan altos, aquí dentro de la ermita donde han sucedido tantos hechos extraños, ¿no? Efectivamente, si te fijas no para de vibrar, está al rojo vivo, esto sería el punto más caliente y estamos en el centro neurálgico del pueblo, en esta ermita donde han sucedido tantos fenómenos paranormales, por lo tanto es normal que haya este tipo de aberraciones magnéticas en la zona. Teniendo en cuenta todo lo que estamos observando aquí en el medidor, creo que este es un lugar perfecto para situar una de las cámaras que colocaremos después. ¿Quieres que sigamos intentando descubrir más lugares en los que esta energía sea tan o más potente todavía? Me parece perfecto, compañero. Estoy convencido que aquí habrá muchos puntos de poder en esta zona. El dispositivo no para de mostrarnos que estamos rodeados de energías realmente potentes, y conforme nos acercamos a las ruinas del propio poblado, es aún más significativo, sobre todo en su lugar más emblemático. Nos paramos aquí, delante de la torre, porque es un lugar en el que el medidor está fuera de sí completamente. Y es que aquí, en lo que hubiera sido en otro tiempo la torre de la iglesia de San Miguel, las energías que podemos observar son realmente imponentes. Álvaro, ¿hacia dónde nos podemos dirigir ahora en busca de más energías? Yo creo que sería muy buena idea ir donde estuvimos anteriormente haciendo esas mediciones con el péndulo, porque ahí se vio una energía bastante importante y creo que sería un buen lugar para volver a hacer más mediciones. Después de la torre, el resto de lugares presentan una cantidad menor de energías. Es, de lejos, el epicentro desde el cual brotan la mayoría de energías del poblado. Mira, lo que te comenté, en estos puntos donde hemos usado anteriormente el péndulo se observa muchísima energía, también con el medidor electromagnético, y puesto que es en estos lugares donde hay tanta energía, creo que es el lugar idóneo para colocar las cámaras. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Tú me esperas en la ermita y yo voy a ir colocando esas cámaras y nos vemos allí para llevar a cabo la última prueba. Me dispongo a colocar las cámaras en los lugares que, a mi entender, después de todos los experimentos que hemos realizado durante el día, me parecen más destacables por su aspecto tanto energético como misterioso. Por eso, dejo la primera en la ermita de Burgondo, grabando allí donde fue hallado el mítico medallón. Tras eso, mis pasos se dirigen hacia el que es el núcleo de Ochate, la torre de la antigua iglesia de San Miguel. Me parece tan importante a la par que sobrecogedora que me faltan palabras para expresar las sensaciones que tengo cada vez que paso por delante de ella. Así que no dudo en colocar la segunda de las cámaras enfocando a su cara sur. Sin embargo, no tengo muy clara la colocación de la tercera cámara. Para empezar, me planteo el dejarla en las ruinas de la vivienda que visité con Álvaro en 2 ocasiones, ya que ha mostrado sobradamente su potencial. Pero tras darme una vuelta por el lugar, al final me decanto por dejar la última cámara enfocando al lado este de la torre. ¿Conseguirán poder mostrarnos algo?
Después de estar grabando durante prácticamente toda la noche, al analizar las cámaras no hemos podido encontrar nada que pudiéramos considerar sospechoso o fuera de lo normal. De todos modos, aún nos queda la última prueba con Álvaro, en donde íbamos a encontrar algo que jamás hubiéramos pensado. Vamos a adentrarnos en los dos puntos más importantes que tiene este pueblo, donde se han producido los hechos más estremecedores a lo largo de la historia. Por un lado, la Torre de San Miguel, por otro, la Ermita de Burgondo. Allí, en cada uno de ellos, vamos a llevar a cabo unas grabaciones en las que intentaremos captar psicofonías. Para eso, vamos a utilizar por un lado esta grabadora y por otro una Spirit Box. Álvaro, para aquellos que no conozcan qué es este artilugio, ¿qué es una Spirit Box? Pues mira, brevemente, esto es una especie de radio que lo que hace es un barrido de las frecuencias. Se puede ir para adelante y para atrás dentro de las diales, y es que supuestamente dentro de una dial y otra dial, pasando rápidamente, en velocidades estamos hablando de milisegundos, ahí es por donde se pasean los espíritus, entre una dial y otra. Al pasar rápidamente son esas frecuencias y contactaríamos con estas entidades metahumanas. Para poder contactar con ellas, ¿se les puede hacer cualquier tipo de pregunta? Para que sea preciso, es mejor o más correcto hacer preguntas concretas. Y de esta manera podemos saber, evidentemente, si nos dicen nuestro nombre o el número de dedos o preguntas muy concretas, que es imposible a nivel de casuística de que sea al azar. Es imposible a todos los niveles. Por eso es mejor preguntas concretas. Pues vamos a comenzar, vamos a ir a estos dos puntos tan importantes, tan mágicos, tan especiales, y allí comenzamos todas esas preguntas que tenemos preparadas, a ver si conseguimos captar alguna psicofonía. ¿Vamos? Perfecto, vamos para allá. Ya estamos en esta ermita donde las energías, ya lo comprobamos, son inmensas. Aquí vamos a realizar una batería de preguntas, siempre desde el respeto, intentando que en la Spirit Box se obtenga alguna respuesta. Mientras Álvaro realiza todas esas cuestiones, yo voy a conectar esta grabadora que irá intentando captar alguna respuesta a cualquiera de esas preguntas. Cuando quieras, Álvaro. Perfecto. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? ¿Has provocado alguna tragedia? ¿Por qué sigues aquí? ¿Quieres decirnos algo? ¿Moriste por alguna de las 3 epidemias? En esta torre de San Miguel, el único edificio que todavía resiste de lo que fue un día este pueblo, vamos a llevar a cabo la última batería de preguntas, el que será el final de nuestra investigación hoy aquí, en este pueblo maldito de Ochate. Cuando quieras, Álvaro. ¿Hay alguien aquí en esta torre con nosotros en este momento? ¿En qué año estamos? ¿Quieres comunicarnos algo? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Estás solo o sola o con alguien más? ¿Quieres que hagamos algo por ti? A la hora de analizar lo que pudo captar la grabadora, nos llevamos una sorpresa mayúscula al descubrir algo muy extraño, un sonido que podría parecer una voz pronunciando 3 sílabas. Vamos a escuchar el mismo sonido de nuevo más detenidamente. Creemos que podría estar ordenándonos que nos callemos. Escuchémoslo una vez más. Lo que está claro es que es un sonido cuanto menos extraño y que nosotros
hemos terminado entendiéndolo así. Pero, ¿qué querrá decir, en realidad, esta psicofonía? Por último, y todavía con el asombro que nos habíamos llevado al escuchar la psicofonía, nos dispusimos a analizar las fotografías del barrido. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al contemplar lo que parecía una sombra en la puerta de las ruinas de la vivienda de la que brotaban tantas energías? Es como que se encuentra observándonos en lo lejos, recelosa del que quizás fue su hogar. O tal vez simplemente fue un error de la cámara en el momento de tomar la foto. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que en Ochate hay muchas energías acumuladas y que quizás hemos podido captar alguna de ellas en sus diversas formas. En un mismo sitio, cuando hay una condensación muy grande de energías, es donde suele pasar todo. Es decir, si tenemos una alta condensación, podemos ver desde ovnis, podemos ver fantasmas, podemos ver un montón de orbs. Como la energía no está quieta, la energía no está estable, pueden pasar infinidad de cosas. En el momento que esa energía está alterada, ahí podemos empezar a oír o se pueden empezar a apagar luces, se pueden poner en funcionamiento los aparatos eléctricos que tengamos, apagar móviles. La energía no está estable, está como movida, como moviéndose. Hay que vivir la experiencia de venir a Ochate al menos una vez en la vida. Lo que se siente aquí son energías negativas, pero también positivas. Es el paisaje que por el día es tan apacible, pero por la noche te produce escalofríos. Es el silencio que tanta tranquilidad y tanta paz durante el día te produce, pero que por la noche, en cuanto se quiebra con cualquier sonido, hace que se te pongan los pelos de punta. En resumen, Ochate es un lugar único. No hay apenas lugares en nuestro país con una historia con tantos misterios como el despoblado de Ochate. Es uno de los lugares de peregrinación para los amantes de lo paranormal por tener un legado de enigmas y situaciones sin explicación como ninguna otra zona. El haber podido al fin visitar este enclave y sumergirse en la historia y el horror de su pasado me ha hecho ver este pueblo con la misma intriga y tristeza con la que he intentado comprender el por qué quedó vacío en su momento. De aquí volvemos con dos pruebas de que algo existe allí, de que Ochate no está muerto, al menos no del todo, y de que las energías de este lugar del condado de Treviño llevan siglos encerradas allí.